Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Un día más saludándolos y trayéndoles los sucesos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Bueno, y arrancamos con una información importante, porque la oposición y el gobierno venezolano confirman sus representantes para los diálogos en el país mexicano, mis amigos. Así como lo están escuchando, México y Noruega anunciaron que las partes han entrado a la recta final para el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, el cual es previsto a iniciar este viernes. La oposición estaría intentando garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes, mientras que Nicolás Maduro pide como eje central que levanten las sanciones y busca legitimidad internacional. La recta final previo al cara a cara, sectores de la oposición del país venezolano se alistan para un nuevo diálogo en el país mexicano con el gobierno de Nicolás Maduro y con la mediación de Noruega. Para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que las conversaciones sobre Venezuela en México están cada vez más cercanas. Todo indica que mañana viernes va a iniciar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Tras 2 años sin acercamientos, todo apunta a que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana finalmente se sentarán a negociar para buscar una solución a la crisis política, social y económica en Venezuela. Diálogos que ocurrirán en la Ciudad de México. Hasta ahora, por parte de la oposición venezolana, se ha confirmado la participación del opositor Enrique Capriles, quien confirma parte del partido Primero Justicia PJ, así como Tomás Guanipa, el secretario del general de la organización y con quien Capriles ha tenido diferencias. Capriles, quien ya ha participado en diálogos previos, aseguró también que en este nuevo encuentro se incluyan a los diferentes sectores y que se generen resultados para que no sea otro fracaso más. Creo que el proceso no debería ser un show de televisión ni para los medios de comunicación, había agregado Capriles. La oposición venezolana llegará al país mexicano buscando condiciones para participar en un proceso de elecciones en el mes de noviembre próximo, así como la libertad de los presos políticos y la ayuda humanitaria para el país, el cual se encuentra sumergido en una profunda crisis económica agravada por toda la pandemia. Es muy importante que se discutan temas económicos sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano. México será sede de conversaciones que sostendrán el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición con mediación de Noruega. Así lo confirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque declinó dar detalles sobre la fecha de la reunión. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros, ayudamos. El 24 de julio, Maduro dijo que esperaba que la mesa que impulsaba con Noruega se instalara en México en agosto y que posiblemente contaría con la participación del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro busca desbloquear las sanciones económicas impuestas por el país estadounidense en su contra, el reconocimiento internacional a su gobierno y que incorporen a todas las oposiciones. Buscar soluciones a la crisis que vive nuestro país es una necesidad que está por encima de todo. El mejor camino es trabajar y sobre todo los mecanismos constitucionales. Vamos a México a luchar por espacios de democracia para que los venezolanos podamos elegir nuestro destino, habían escrito en su cuenta de Twitter. El gobernante venezolano ya ha expresado anteriormente su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran presidente encargado del país tras desconocer la reelección de Maduro en 2018 que consideran fraudulenta. Sin embargo, también ha dicho que se prevé una agenda compleja, pero que ya se han sentado las bases de arranque del diálogo. González también aseguró que las elecciones del 21 de noviembre, donde se elegirá a alcaldes, gobernadores de los estados y diputados locales y regionales, son una oportunidad para un cambio sustantivo en el país de Venezuela. Nuestro país requiere que trabajemos de forma coordinada y bien, con respeto y asumiendo todo de manera responsable. Evitemos la política de hechos cumplidos o de estrategias superpuestas por el bien de este proceso. Por su parte, Tomás Guanipa, otro de los delegados de la oposición, aseguró que hará todo el esfuerzo necesario para que este proceso sea útil para la libertad de los venezolanos
y también renunció al cargo de embajador de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela desde el 2019 en Colombia. Hoy asumimos nuestros retos, que van desde la negociación para lograr una salida a la crisis que hoy vive Venezuela, así como impulsar la lucha por el derecho de los venezolanos a elegir, escribió en su cuenta de Twitter. El gobierno venezolano enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez. Les confirmo que la Cancillería de Noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en nuestro país, indicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país mexicano. Guaidó, también dispuesto a negociar con el gobierno, exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciados también por Noruega. Esas conversaciones finalizaron sin acuerdos. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar, buscando recuperar reconocimiento internacional. Noruega confirma que el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria venezolana están en la fase final de charlas exploratorias, con el objetivo de empezar las negociaciones en México facilitadas por Noruega. El jueves pasado, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la participación del país azteca como sede del encuentro, en un giro sorpresivo de 3 años de desintereses por la política exterior. El mes pasado también mostró su interés junto al gobierno de Argentina por participar en una salida diplomática a la crisis política de Nicaragua. El gobierno de México siempre ha impulsado el diálogo entre los propios venezolanos como la única solución a la situación venezolana, sin injerencismo ni privilegiando la visión humanitaria. La delegación tendrá 8 integrantes. Fuentes de la oposición confirmaron en Imagen Noticias que sus representantes llegarían mañana a México, con miembros de los 4 principales partidos de la oposición. Estará encabezada por el exalcalde de Baruta, Gerardo Blay. Lo acompañarán Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia. Carlos Vecchio, embajador reconocido en Washington y hombre de confianza de Juan Guaidó. Así como Stalin González y Luis Emilio Rondón de Un Nuevo Tiempo. Por el lado del gobierno, la delegación será encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro. Lo acompañan Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, y otros representantes por definir. Ese diálogo ya tiene un documento, aseguró Nicolás Maduro. Hay 7 puntos en la agenda que se están discutiendo y en los próximos días se dará a conocer la fecha y el lugar de la reunión, había agregado el mandatario venezolano. Maduro habría advertido antes de que requiriera el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a su gobierno para sentarse a negociar con la oposición. En la época del expresidente Trump teníamos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elliot Abrams, con el Departamento de Estado, recordó Nicolás Maduro, pero aclaró que hoy no tenemos ninguna comunicación con el gobierno estadounidense. Los últimos esfuerzos de diálogo entre las partes sucedieron en República Dominicana en el 2018 y se repitieron en Barbados el año siguiente, en el 2019, pero no llegaron realmente a ningún acuerdo. Este nuevo acuerdo, este nuevo diálogo casi ve su fin hace unas semanas con la detención de Freddy Guevara, dirigente del Partido Voluntad Popular y cercano a Juan Guaidó. El dirigente de 35 años es acusado por Maduro de mantener vínculos con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Se espera que las conversaciones avancen sobre 7 temas. El gobierno de Maduro pide esencialmente que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones económicas a Venezuela, que los sectores de la oposición reconozcan su gobierno y un cese a la violencia de los opositores, mientras que la oposición se centrará en sus demandas históricas. La liberación de los presos políticos, un proceso libre y justo en las elecciones regionales de noviembre y un cronograma para las lejanas elecciones presidenciales de 2024 que pongan fin al chavismo y al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros, que somos oposición, tenemos que recuperar fuerza, tenemos que recuperar ser opción de poder. Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo y eso es lo que se aspira a buscar en México. La oposición de Venezuela tiene en juego su representación política después de haberse negado a participar en las últimas elecciones por considerarlas fraudulentas. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Venezuela se ha convertido en un virtual paraíso para grupos que venden sustancias ilícitas y criminales
de todo tipo y hay intereses que van en contra del interés de la democracia. Este operativo es la clave para alejar ese centro de gravedad de Nicolás. Los esfuerzos del gobierno estadounidense junto a otros países han estado bastante unidos y ciertamente el resultado no se ha obtenido, porque el resultado final es la captura del dictador, neutralizarlo, sacarlo del Palacio de Miraflores y del negocio. Pero Craig Feller ha señalado que esa es la dirección a la cual se están acercando los expertos y los funcionarios estadounidenses describieron cómo, gracias a la ayuda de redes criminales y países hostiles, la tiranía de Venezuela se mantiene en el poder y es por eso que Craig Feller en esta reunión y con varios ministros de defensa quienes manejan sus ejércitos militares en la región, de hecho se estarían preparando para atacar y entrar para erradicar así definitivamente la dictadura de Nicolás. Tengo informaciones de fuente certera que Iván Duque, presidente de Colombia, personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Antioquia de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Misión de asistencia de seguridad del país norteamericano regresa a Colombia. Aún con oposición sobre esta asesoría y cooperación del país norteamericano dentro del Congreso, la Brigada de la Asistencia de Fuerza de Seguridad regresará a Colombia autorizada por el presidente Iván Duque. Las labores de asesoría y cooperación que el país norteamericano realizaba en Colombia fueron reanudadas con la autorización del presidente Iván Duque, luego de que estas fueran suspendidas por orden de un tribunal. La información fue confirmada por el Ministerio de Defensa este jueves. Bueno, y hasta aquí llegamos con las últimas noticias del día. Los invito una vez más para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen todos la campanita de notificación, le des like y nos dejes tu opinión de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao.